Ah, Hay una escritura que dice ahí, por favor, si nos ayuda, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 15 al 17. Y vamos a empezar a hablar acerca de qué significa este choque de lealtades. Las escrituras nos dicen: no améis al mundo. Esperamos si quieren que lo pongan en pantalla. Primera de Juan, perdón, capítulo 2. Yo me equivoqué, los perdono. Ok, capítulo 2, verso 15 al 17. Amén. Ok, 2, 15 al 17. Ok, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, déjanos ese último, hija, ahí en pantalla, por favor. Es impresionante cómo las mismas escrituras nos dan respuesta al anhelo de nuestro espíritu. Todos nosotros en esencia somos espíritus. Amén. Dios nos diseñó espíritus. Después, cuando Él tuvo la idea de hacer un cuerpo y plantarnos en la tierra, entonces enseguida Él nos puso un alma. El alma es como una especie de codificador que saca lo que hay en nuestro espíritu o mete lo que está fuera de nuestro espíritu, lo que va por fuera, hablando del cuerpo. Entonces es la parte intermedia, y esta parte es muy importante, pero no más importante que nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue diseñado y hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Diga conmigo: somos seres espirituales. Y cuando venimos a este mundo, cuando fuimos plantados, y hablamos de nuestro primer padre en la tierra, hablando de Adán y Eva, entonces la escritura nos dice que el corazón de Dios, el plan de Dios, era que Adán y Eva fueran dueños de toda la tierra. La tierra fue creada, fue diseñada para que Adán y Eva se multiplicaran, fructificaran, se enseñorearan de ella. Y todos ya sabemos la historia, que cayó Adán y Eva en desobediencia, en rebeldía, porque escucharon una voz que no era la voz de Dios. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Entonces, de alguna manera, a veces podemos reflexionar y decir: Señor, ¿cuál fue tu idea de plantar a Adán y Eva en un huerto? Y sabiendo que dentro de toda la creación que tú hiciste, el famoso Luz Bella se rebeló contra ti, escogió apartarse de ti y logró engañar a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué plantar al hombre en un huerto y de repente permitir que el mismo diablo entrara al huerto, tomara la figura de la serpiente? Voy a rebobinar esta parte. ¿Por qué permitir que Dios usara a una de sus creaciones, la serpiente? Porque Él no toma la figura, ¿no? Entonces quiero decirlo correctamente. Usó una serpiente, uno de los seres creados por Dios, y la escritura dice que la serpiente era astuta, su característica era así. Y permitir que la usara para hacer tropezar al hombre, porque a fin de cuentas Dios lo sabe todo. ¿Sí está aquí? Pero cuando Dios lo planta al ser humano, Adán y Eva, en el Edén, sabemos que es sujeto a prueba, pone el árbol de la vida y pone el árbol del conocimiento del bien y del mal, le da instrucciones claras y específicas. Algo que ustedes se deben de grabar es que cuando Dios habla, siempre da instrucciones claras y específicas. Amén. Dios no habla
Para ver si me entiendes, no. La Escritura dice que los entendidos resplandecerán. Y en la mañana Pastor Leti hablaba de saber, hacer y ser. Sabiduría, inteligencia y entendimiento. Cuando nosotros empezamos a caminar a la manera de Dios, fluye la sabiduría, fluye la inteligencia y el entendimiento. Y los entendidos resplandecemos porque entendemos el corazón del Padre. Amén. Ok. ¿Sí sabes hacia dónde voy? No, ¿verdad? Todavía no. Ok. Ese es el punto. Quiero que estén atentos hacia dónde Dios nos está llevando. Significa entonces que el propósito de Dios no ha cambiado desde el principio. Pero sabemos de la caída, Satanás logra usar a la serpiente. La serpiente se muestra como un vehículo, como un instrumento para hacer caer a Adán y Eva. Significa que en el camino vamos a tener serpientes, ¿sí o no? ¿Que van a buscar qué? ¿La serpiente o los que usan a la serpiente? Raza de víboras, les decía Juan el Bautista, ¿no? Pero no era al ser humano. Estaba hablando acerca, porque vamos a hablar un poquito acerca de choque de poderes. Diga conmigo, choque de poderes. Entonces, si hablamos de que hay un choque de poderes, significa que en el ámbito del espíritu, nosotros sí tenemos enemigos, los hijos de Dios. Dios no tiene enemigos, porque todavía no ha habido nadie que tenga el calibre para ser enemigo de Dios. ¿Sí me entiende? No hay nadie. Si Luz Bella, que fue su creación, se reveló, eso no significa que tenga el calibre para revelarse, para ser un contrincante digno de él. O sea, a la hora que el Señor quiera, simple y sencillamente desaparece. Pero sabemos que tiene todo un plan, Dios, bien elaborado, y nosotros tenemos que entender hacia dónde nos está llevando el Señor y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vamos bien? Ok. Si se siente que está muy rebuscado el asunto, se vale preguntar, ¿eh? Ok. Bueno, continúo con este asunto. Sabemos de la caída, y Adán y Eva, de ser espíritus, sus espíritus, dice la Escritura, porque si tú desobedeces tomando de este árbol, de cierto morirás. Pregunta, ¿se murieron, sí o no? Sí. ¿Cómo murieron? Espiritualmente. Entonces, ya sabemos que la muerte en el ámbito espiritual es separación de Dios. ¿Ok? Terminaron separados de Dios, sus espíritus quedaron, voy a decirlo de esta manera, anulados, de tal manera que la forma de conectarse con Dios ya no era posible, porque nuestra conexión es en el espíritu. Diga conmigo, mi conexión con Dios es en el espíritu. No es en el alma y mucho menos en la carne. Entonces eso se volvió un problema, porque el hombre pierde su conexión correcta y es como, se me ocurre esto ahorita, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen o lo han hecho? Y de repente usted sabe que necesita luz en su casa, y como no vienen a ponérsela correctamente, a usted se le ocurre, va y pone unos diablitos. ¿Cuántos tienen diablitos? No, y va y se conecta a la luz. La pregunta ¿es la forma correcta? No es la forma correcta, es ilegal. Bueno, el ser humano a raíz de su caída quiere conectarse a sí mismo. Diga conmigo, religión. La palabra religión significa religar, viene de una palabra griega que se pronuncia religare. Entonces es el hombre intentando religarse con Dios a su manera, a su forma, pero no a la manera correcta de Dios. Esa es la religión. ¿Cuántos tienen una religión? No somos una religión. No somos religiosos. Voltea a ver al que está a su lado. ¿Tiene cara de religioso? Dígale, arrepiéntase. No somos una religión.
Ah, ah, Y lo mal de entonces, Dios. no somos una religión. Escuches este asunto. Entonces Adán y Eva dicen, bueno, ya perdimos la conexión. Dios, en su amor y en su misericordia, lo que hizo es para que el hombre no viviera eternamente, lo sacó de donde estaba el árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida es Jesucristo. Ok, cheque este asunto. Estaban en el Edén. Pregunta, ¿Dios los dejó en el Edén? No. ¿Qué hizo? Los agarró, un patadón en el trasero. Vamos para afuera. Con todo el amor, dijo, ustedes lo que van a tratar de hacer es querer vivir en una relación conmigo, pero una relación almática. Y a mí no me sirve eso. El hombre se empezó a corromper, el alma se empezó a corromper y obviamente la carne siguió los pasos del alma. Por consiguiente, no convenía que estuvieran en el huerto del Edén y que pudieran tomar del árbol de la vida. Imagínese. No, imagínate. ¿Alguna vez usted ha tenido un vecino incómodo o un familiar incómodo y que ha deseado que se muera? Ay, no, ni lo mande Dios. Ay, no. Pero detrás de eso, ¿Te lo llevas o te lo mandas? detrás de eso, imagínense que ese familiar incómodo, ese vecino, nunca muriera. ¿Cómo le haríamos? ¿Sí está entendiendo el punto por qué Dios los tuvo que sacar del huerto? Yo digo, no, por amor inclusive a Adán y Eva y a su descendencia. Si hablamos de nuestro Dios y de su soberanía, y si hablamos de toda su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, si sabemos que Él ya sabe todo el fin de todas las cosas, concluiríamos que no nos debiéramos de preocupar de nada porque estamos del lado del vencedor. Amén. Y nosotros descansaríamos y diríamos, Señor, pues tú ya sabes todo, ¿para qué me preocupo? Pero sin embargo, Dios nos ha llamado para cumplir aquello para lo cual nos diseñó. Dile al que está a tu lado, tú tienes que hacer algo. Así es que quítate la concha, ¿no? Tú tienes que hacer algo. Dios siempre nos diseñó si dice que para multiplicarnos, para fructificar, significa que Él quiere que seamos productivos. Amén. Que seamos productivos, que estemos en acción. Bien, sigo avanzando en este asunto. El alma entonces se corrompe. Si yo quiero, ahora empieza a hacer su propia voluntad, ya no hace la voluntad del Padre. Porque desde el momento en que decide desobedecerle, ejerció su libre albedrío. No había pecado aún todavía, pero sin embargo ejerció su libre albedrío. Significa que el alma tiene la capacidad de decidir. Diga conmigo, yo quiero. Todos decidimos desde que nos levantamos, decía Pastor Leti, desde que te levantas decides si te levantas o no de la cama, ¿sí o no? Decides qué vas a desayunar o no vas a desayunar, decides si te bañas o vienes apestoso, etcétera. Cada quien decide, tú ejerces tu voluntad, ¿sí o no? Tú eliges, pero también tienes emociones. Yo siento, es que hoy no siento ganas. Hoy no siento ganas. ¿Alguna vez se ha amanecido así? No tengo ganas de hacer nada. ¿Cómo se mueve? Por su sentir. Y entonces el alma se vuelve un problema. Después de la caída, tu alma se volvió tu peor enemigo. Voltéate a ver a ti mismo. ¿Verdad? Tú eres tu propio enemigo. No es tu suegra, no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Tú eres tu propio enemigo. Tu alma es la que te traiciona. Sí, si traicionó a Dios, que no te traicione a ti. ¿Sí está aquí?
Diga conmigo, influencias. Entonces, nosotros podemos echarle la culpa al diablo. ¿Cuántos le echan la culpa al diablo de todo? Es que el diablo me hizo caer. Entonces, llegó un varón por ahí que golpeó a su esposa, hizo muchas tonterías con sus hijos, con sus hijas, y llega y me dice: pastor, es que yo soy bien canijo, pero me lo dijo con otras palabras. Venía bajo el influjo de drogas, y le dije: oye, digo, pero ya te das cuenta de cómo vives esclavo de tus mismas circunstancias, de tus mismas decisiones. Y me dices que no soy yo, pastor, es el diablo que me hace caer, ¿no? El diablo me hizo hacer esto y me hizo hacer. Digo, qué fácil es echarle la culpa al pobre diablo, ¿no? ¿O no? Cuando realmente somos nosotros los que decidimos. Entonces tenemos el yo quiero, tenemos el yo siento y tenemos el yo pienso, que habla de tu mente, donde están tus razonamientos. ¿Cuántos de ustedes, cuando leen, o la primera vez, o a lo mejor todavía, leen algo de las escrituras y dudan de que sea cierto? O razonan y dicen: no, ese rollo de que se abrió el mar rojo, ay, pastor, no se alucine. Bueno, en la actualidad, ¿a poco Dios sigue sanando hoy? Sí. Ustedes porque ya son gente de fe y los han enseñado bien sus pastores. Pero pregunte a la gente, a mucha gente afuera, y además hay gente que no cree que Dios sana hoy. Es más, hay gente que son ateos, gracias a Dios, ¿no? Y que dicen: yo no creo en ese librito que es su Biblia y que es la palabra de Dios. Eso lo escribieron hombres. Pregúntale, ¿escribieron hombres? ¿Sí o no? Sí. Y el razonamiento dice sí. Y la primera vez cuando se hizo en una imprenta, ahí está lo que llamamos este compendio de libros, Biblia. De ahí viene esta palabra, un conjunto de libros que nosotros sabemos y creemos que fueron inspiradas por Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios fue inspirada por Él? Nosotros le decimos la palabra de Dios. Para nosotros es bien fácil decir es la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes que saben que es la palabra de Dios se pasan por alto la palabra de Dios? ¿Verdad? Ya no dijo nada, ¿eh? ¿Cuántos se pasan por alto la palabra de Dios? No, hables por todos, porque repartes, no. Sí, porque yo puedo decir: no hay ningún justo, Señor, justo, no hay ni siquiera uno, así es que todos somos una bola de pecadores. No, tenemos que aprender a ser responsables de nosotros mismos. ¿Sí está aquí? Entonces, esa es la situación. Empezamos a entender que tenemos un problema. Diga conmigo, tenemos un problema. Y no es el diablo, dígalo. Soy yo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y la palabra de Dios nos habla muy claro que no debemos amar al mundo. Sin embargo, estamos en el mundo, y aunque no somos del mundo, todavía hay ese tipo de cosas. Porque o alguien ya dejó de ver, ¿no? No hemos dejado de ver. Alguno ya no tiene algún deseo, alguno ya no quiere tener alguna vanagloria, es decir, que se le reconozca en algo. No, todavía hay ese tipo de cosas. Pero dice el que sigue, mi amor, por favor, dice: y el mundo pasará y sus deseos, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta clara a lo que está diciendo pastor ahorita es: en este choque de poderes, es que realmente siempre vamos a tener una batalla, y la batalla la vamos a tener
todos los días. Y a veces incluso la batalla no está fuera, está dentro de nosotros, porque estamos batallando con el yo pienso, con el yo quiero y con el yo siento. Entonces, si nosotros batallamos en eso, realmente nosotros tenemos que ser responsables. Decía en la mañana, ¿no? En la mañana decíamos si tú piensas, tú eliges, ¿sí? ¿O alguien elige por usted? Bueno, a lo mejor su esposa elige la camisa que se va a poner, ¿verdad? Pero ¿cierto? No pasa de ahí, ¿cierto? Sí, pero tus decisiones son tuyas. Tú eres responsable. Diga conmigo, yo soy responsable. Sí, entonces, como decía pastor, no le reparta a alguien más. Decíamos en la mañana, no puedes decir por él soy así, por ella soy así. Yo soy responsable. ¿Sí va conmigo? ¿Sí? Y entonces lo que nos está hablando es que cada persona es libre de alinearse al poder que mejor le convenga. ¿A quién sirves? ¿No más una? ¿No más una? ¿No más una sirve? ¿Y los demás? ¿A quién sirves? Porque si bien es cierto, la naturaleza del hombre flaquea mucho, pero porque hay una lealtad hacia algún lado, se inclina, dice, el hombre se inclina de continuo al mal. De continuo se va inclinando. ¿Hacia dónde te inclinas tú? No. O sea, para que digan que sí contesté, pero no. Y vuelvo a decir como en la mañana, como la hawaianita, ¿verdad? No sé. O sea, a veces nosotros mismos sabemos qué está sucediendo. Entonces, el asunto aquí de a quién servimos es muy claro. Si nosotros no entendemos con claridad que somos un diseño de Dios, que Dios nos creó con un diseño perfecto para caminar en la verdad, en la justicia y caminar alineados a su palabra, entonces si no entendemos esa parte, no entendemos el diseño, nos vamos al mal. Y entonces el asunto aquí es que si me ponen Gálatas 5, por favor, los deseos de la carne, nada más, creo que usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿No? ¿Sí sabían que estaban en Gálatas? Bueno, que Gálatas está en la Biblia, ¿sí? Está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo van a encontrar, ¿ok? ¿Sí? Sí, Gálatas 5, ¿no? Dice, fíjese aquí este versículo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud nos la ponemos nosotros mismos, nos hacemos esclavos de algo, de algo que no tiene que ver. ¿Sí? 5, 16, 19, por ahí. 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no ¿qué? ¿Alguien puede decir al 100% que ya no satisface los deseos de su carne? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones, ¿verdad? Y decir, ay, una concha, yo sé que no debo de comer pan, pero una concha, por favor. Y luego con un chocolatito, o sea. Y digo, estoy yendo por algo leve, ¿verdad? Ok, entonces dice, porque el deseo de la carne, fíjese bien lo que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. A ver, la carne es contra el espíritu, entonces ahí hay un choque de poderes. ¿Sí va conmigo? ¿Sí queda claro? ¿Sí?
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Está muy claro el choque de poderes, ¿sí? Vamos, el que sigue, hija. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos, lea conmigo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que los que practican tales cosas, ok, ahora, de todo lo que leímos, ¿cuántas palomitas dijo? O sea, como la lotería, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. De todo eso, ¿no? ¿No hay envidia? Por eso dice, y cosas semejantes a estas. Sí, no dice nada de, y de muchas cosas que hoy en día este mundo está. Pero entonces volvemos a decir, ¿me regresas uno antes? Sí. Dice idolatría, y muchas veces la idolatría ni siquiera tiene que ver en poner una imagen, porque a veces la idolatría está acá. ¿Puedes idolatrar a un esposo? ¿Puedes idolatrar a una esposa? ¿Puedes idolatrar a tus hijos, tus trabajos, tu coche? No sé, algo puedes idolatrar. A veces la línea es muy sutil, donde nosotros nos inclinamos a algo, y entonces dice idolatría, hechicerías. Fíjese bien, hechicerías, dice, ay no, yo no hago hechicerías, pero me encuentro con gente en la iglesia que dice, toco madera. ¿Sí o no? Toca madera. Y luego, y hay muchas cosas que se siguen haciendo que no logramos separar. Y entonces eso nos inclina a este choque de poderes, ¿no? Y es una batalla, una lucha constante, una lucha constante. El asunto es a quién. Dime si no tienes enemistades. ¿Alguien que no tenga una enemistad? ¿Hay alguna enemistad? ¿No? ¿Con todos están bien? ¿No están peleados con nadie? ¿No? ¿Todo bien? Ah, bueno, qué bien. Entonces, pleitos. Eso sí, todos los días, ¿verdad? Eso sí, todos los días. ¿Celos? No, yo no celo a mi esposo ni a mi esposa. ¿No? Podemos decir iras. Dice contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Déjeme hacer una pausa en homicidios. Dice, pastora, yo no he matado a nadie, que quede claro. No has matado a nadie físicamente, pero ¿cuántos, decía el pastor, cuántos han deseado que alguien se muera? Ay, que te vaya bien y te atropelle el tren, que te caiga un rayo, ojalá y no vuelvas. No, ¿cuántas veces quizás ni siquiera nos hemos atrevido a decirlo por acá, pero acá? ¿Qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice Jesús al respecto? Que si ya lo pensaste, ya lo hiciste.
Si tan solo lo pensaras. ¿Y qué tal si el Señor nos hace una proyección de nuestro pensamiento? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿No? No, yo paso. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros le damos poder al enemigo. Le damos poder al enemigo cuando nosotros debemos saber, ya pastor decía, necesitamos saber que somos espíritu. Nos enfocamos más en la carne, nos enfocamos más incluso en el alma, pero dejamos de lado y de paso el espíritu. Y el espíritu siempre va a estar clamando, pero como lo tenemos atrás, en vez de tenerlo al frente, eso ya se los había enseñado yo alguna vez, ¿verdad? Poner al espíritu al frente. Entonces, cuando ponemos al espíritu al frente, entonces podemos lidiar con todas esas cosas. Pero cuando el espíritu no está al frente, cuando el que está al frente es el alma, el yo quiero, el yo pienso y el yo siento, entonces empezamos a tomar un partido, ¿sí? Y queremos caminar a la manera de Dios, pero no podemos porque estamos dando todas nuestras fuerzas y alimentamos hacia un solo lado. ¿Sí va conmigo? ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? ¿Al Vicente Fernández o a quién? Ok. ¿A quién servimos? Mis amados, nosotros decidimos. Tú y yo decidimos. Nadie más es responsable. Tú y yo decidimos hacia quién, hacia dónde vamos, a quién servimos, cómo caminamos, cómo nos alineamos, cómo avanzamos, a quién estamos dejándole la autoridad. El enemigo de nuestras almas siempre estará buscando cómo hacerse un acceso directo para tu vida, para entonces poder jalar. Y entonces cuando sucede eso y tú dejas una puerta abierta, lo que sucede es que tú te haces una atadura del alma. ¿Sí va conmigo? Te haces una atadura del alma. Okay. Rebobinando el asunto entonces. Dice la escritura en primera de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ya vimos que nuestro principal enemigo es el alma. Satanás usó el alma de Eva y luego cayó Adán por transgresión. Él no ha cambiado su estrategia. Satanás sigue haciendo absolutamente lo mismo. La gente que ya está muerta, porque si nosotros salimos vamos a ver muchos zombies. ¿Sí está aquí? Muertos vivientes. Es decir, espiritualmente están muertos, pero son seres almáticos. Significa que Adán, de ser un espíritu con vida, se convirtió en un alma viviente, dice la escritura. Al primer Adán se le llama alma viviente y al postrer Adán, que es Jesús, se le llama espíritu vivificante. Si nuestra tarea es seguir a Jesús y puesto los ojos en Él, entonces debemos de andar en el Espíritu. Diga conmigo, andar en el Espíritu. Entonces, cuando yo no ando en el Espíritu y ando en el alma, yo mismo, es obvio, me causo un tropiezo, me traiciono a mí mismo, porque mi alma no fue diseñada para que yo caminara con Dios. Mi espíritu fue el que fue diseñado para tener esa comunión con nuestro Dios. ¿Va conmigo? Venimos a Cristo, lo recibimos como Señor y Salvador. Nuestro espíritu recobra vida por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros. ¿Cuántos están vivos? Voltea a ver al que está a tu lado, ese tiene cara de zombie, ¿no? Bueno, se lo voy a comprobar. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas que caminaban con Dios y de repente se apartaron de Dios y se los encuentran?
¿Se los han encontrado? ¿Tienen el mismo rostro? ¿Qué pasa con ellos? Ya no hay vida. Están muertos. Otra vez volvieron atrás. Les ocurrió, ya usted lo lee en su casita, Hebreos 10. Y cuando tú te apartas de Dios, lo que viene es muerte. Si lo mismo pasó con Adán y Eva, que te hace pensar que tú, si te apartas de Dios, no te vas a morir. ¿Sí va conmigo? La vida de Dios se aparta de ti. Cuando tú decides darle la espalda a Dios, Dios dice: yo no te voy a obligar a caminar conmigo. Mis instrucciones andan en el Espíritu. Amén. Ahora, y te dice de una forma clara qué es lo que te puede matar. Manifiestas son las obras de la carne. Todo esto que yo te enlisto y cosas semejantes a esas pueden lograr que tú vuelvas a tu estado, y no tan solo como estabas, sino peor. Y entonces aquí ya entra el asunto de un choque espiritual, pero ya no es con nuestra alma, ahora es contra nuestro enemigo. Nosotros sí tenemos un enemigo, Dios no. A Dios nadie le va a ganar, nunca nadie le va a ganar. Esa es nuestra ventaja, amén. Pero ¿qué hace el diablo? Dice: ya sé cómo hacerlos caer. Lo logré con Eva y con Adán, ¿cómo no lo voy a hacer con ellos? ¿Sí está aquí? Empiezas a andar en el Espíritu y él vuelve a usar la misma artimaña. ¿Qué usó para hacer caer a Eva? Los sentidos. Los sentidos. Y dice que Eva vio que el árbol era agradable. Era agradable. Es decir, sus ojos, diga conmigo, los 5 sentidos de mi cuerpo, puedo usarlos para bien o para mal. Pregunta: ¿a cuántos de ustedes hoy sus ojos lo hicieron caer delante de Dios? Lo hicieron caer, lo hicieron pecar, para que me entiendan. Bueno, a lo mejor hoy dice: hoy no. Va con su mujer y le dice a su mujer: la vista es natural, amor. ¿No? No se engañe, ¿verdad? A veces los sentidos, los oídos, el tacto, el gusto, nuestros 5 sentidos se pueden convertir en un enemigo aliado con tu alma. Satanás es experto en tocar. Tú y yo salimos de lo vil y menospreciado. Bueno, no voy a hablar en plural para que no se sientan chatos, ¿verdad? Yo salí de lo vil y menospreciado. De ahí me tomó el Señor. Satanás sabe lo que a mí me gustaba antes. Ahora sabe que estoy en Cristo. Estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya estoy en Cristo. Entonces se levanta y me hace la guerra, porque lo que quiere hacer es volver a atar mi alma y matar mi espíritu. ¿Sí está conmigo? Ese no se va a cansar, nunca se va a cansar de hacer lo que sabe hacer. Él es homicida desde el principio, dice el Señor Jesús. Entonces la idea de él es volver. ¿Por qué no atacan los que están afuera? Porque los que están afuera están perdidos. Están muertos. ¿Por qué el ataque es contra ti? Porque quiere volverte al estado que antes tenías sin Cristo. Y entonces lo que él busca es tocar las áreas donde tú antes te deleitabas, donde tú antes te satisfacías, donde tú las cosas que hacías las hacías comúnmente y nadie te acusaba de nada. Si tu conciencia te acusaba, le dabas un zape a tu conciencia y le decías: cállate, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí va conmigo? El asunto es que nos movíamos y no había restricciones, pero ahora que empezamos a caminar con Dios, resulta que entre más quiero caminar con Dios, parece que yo mismo soy mi propia oposición. Pero, ok, ya detecté, diga conmigo, Dios me dio. Voy a
decirlo al revés. Es decir, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, pero sí nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos tienen demonio propio? Ah, no, ¿verdad? Digo, dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? ¿De veras tienes dominio propio? ¿Ah? Este es el asunto. Entonces, el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, busca lo mismo como antes nos tenía cautivos. No cambia, él no cambia. Sigue usando las mismas artimañas. Él sabe tu talón de Aquiles, como dicen por ahí. Él sabe cuál es tu pata de palo. ¿Sí o no? ¿A cuántos les gusta ayunar? Sí. Los demás no ayunan, nomás una. ¿Sí? No. ¿A cuántos? Entonces, él sabe que estás ayunando. ¿Sí o no? Y de repente vas a un mandado, sales de tu casa y te encuentras a alguien que tenías mucho que no veías. Y te dice, ¡ay, qué bueno que te veo! O qué bueno que te veo. No sé aquí cómo se dicen. Allá en el Distrito Federal dicen manita, manita, ¿no? Okay. Aquí no sé cómo se dicen. Amiguis, amiguita, ¿no? Oye, vete, vámonos a desayunar. ¿Te acuerdas cuando nos comíamos los platos de birria y las carnitas y todo eso? Y tú dices, híjole, es que no sé. Que no sabe que estoy ayunando. No, pues no sabe que estoy ayunando. Nunca te invita. Cuando andabas con esa persona, nunca te invitó. Y ahora que te la encuentras, te quiere invitar, ¿no? Son a veces como que parecen cosas así medio chistosas, pero cuando tú te propones caminar a la manera de Dios o hacer algo para Dios, no falta quien sea un instrumento como la víbora. No voltea a ver a nadie para hacerlo caer, ¿cierto o no? Y entonces entra el ámbito espiritual, que es a donde queremos llevarlo el día de hoy. Hay un choque de poderes. Jesús lo dijo de esta manera: el reino de los cielos sufre violencia. No me voy a meter a la parte de los violentos arrebatan el reino, no. Nada más me voy a quedar en la primera parte. Hay violencia en el reino de los cielos. Es obvio que a Dios nunca le van a ganar, pero a nosotros que decimos que somos hijos de Dios, el diablo sí nos puede derrotar. Le voy a decir por qué sí nos puede derrotar. Porque nosotros no entendemos nuestra identidad, porque no entendemos quiénes somos en Él. Todavía no nos ha caído el 20 de qué tanto poder portamos. Ahorita a ver al que está a tu lado, dile: tú eres poderoso en Cristo. Ahora dile: ¿y por qué estás así? ¿Ah? Ese es el punto. Nos arrancamos. Esto fue la introducción, ¿ok? Ok, entonces, si la palabra nos habla y nos dice que si conocemos la verdad nos hará libres. Entonces, ¿caminamos en la verdad? ¿Caminamos en la verdad? ¿O nos mentimos a nosotros mismos? Bueno, tantito, pastora, por ahí un poquito. Entonces, decíamos en la mañana, si hay alguna área que en realidad no ha sido entregada, que sigues apapachando, entonces eso es lo que se genera una lealtad no a Dios. Cuando apapachas algo que tú sabes que tienes que soltar. ¿Cuántos saben que tienen que soltar algo? ¿Sí? ¿Sí? Hasta arriba. Meta de verdad, dígale: sí, Señor, yo sé que tengo que soltar algo, ¿verdad? Y luego dice: no, yo no, Señor. Y se hacen como el borrachito, ¿verdad? Que el borrachito que ya supuestamente quería dejar de tomar, pero de repente dice: ay,
híjole, Señor, tú sabes que sí necesito ya dejar de tomar, pero bueno, solo por hoy, ¿no? Dame chance. Entonces se va a la vinatería y compra su pachita, ¿no? Compra su pachita, pero como por ahí estaban los hermanos, entonces dice que no me vayan a ver y lo guarda su pachita por aquí y empieza a caminar rápido y por ir tan rápido se tropieza y se cae. Y empieza a decir: Señor, por favor que sea sangre, Señor, por favor que sea sangre. ¿Sí va? Sí. O sea, no quiere soltar su pachita, no quiere soltar su pecado. ¿Sí? Prefieren que sea sangre, que sea cualquier otra cosa, pero no quieren. Entonces, cuando sucede eso, hay estas ataduras en el alma. ¿Cómo se hacen estas ataduras? Cuando le damos el derecho legal al enemigo sobre una área que no queremos, conscientemente no queremos soltar. Y de repente vienen los ataques ataques de conciencia, ¿sí? Y viene un remordimiento, no un arrepentimiento, porque es muy diferente un remordimiento a un arrepentimiento. Un remordimiento es: nada más me quiero quitar la sensación de que estoy mal y que Dios ya sí, tú sabes, pero no hubo cambio. Sigo cometiendo el mismo pecado o caigo en la misma situación, pero si yo me arrepiento verdaderamente, entonces avanzo. Pero si no, que es el tema en lo que estamos diciendo, es que dice que nosotros no tenemos que amar al mundo, pero amamos al mundo. ¿Sí? No debería de ser así, pero eso es lo que provoca una ligadura. Nos ligamos a algo que no queremos soltar y de repente literalmente es una liga que se va estirando y me dice: ay no, hoy tampoco, mañana no, pero llega a un punto y entonces dice: voy, otra vez, ¡pum!, te regresa y vuelves a cometer el mismo pecado o la misma transgresión que hace que esas ataduras del alma se queden firmes para mantenerte y que tú no avances. ¿Sí va conmigo? Y entonces dice la palabra de Dios que si una persona, está hablando de un varón obviamente, se une a una ramera, se hace uno, y entonces en ese uno se contamina el espíritu del otro, porque tú no sabes que esa ramera, pues ya con los que se haya acostado, lo que sea, todo se contamina y entonces se hace una ligadura. Hay ligaduras familiares, hay ligaduras sexuales, y hay diferentes tipos de ligadura. Necesitamos identificar dónde estamos ligados a la maldad. Ahora, déjeme hacer una pausa y recorrer. Y dice: pastora, pero es que yo vengo a la iglesia, yo ya estoy sacando todo eso de mi vida. Pero ¿por qué dice está el de continuo pecar? Porque nosotros tenemos que saber que traemos atrás generaciones que cargaron mucha iniquidad y que nosotros estamos arrastrando. Por eso es que nosotros tenemos también que ser claros para romper toda la iniquidad que viene de generación en generación en nuestra vida, porque ellos construyeron sobre un fundamento equivocado y se generó una lealtad en el ámbito del espíritu, y eso es lo que nos hace la guerra. Ustedes sabrán, por ejemplo, conocen a alguien que dicen igualito a su abuelo, y a lo mejor ni conocieron al abuelo, o están repitiendo los mismos patrones del papá, de la mamá, todos igualitos. Dice el dicho: cortaditos con la misma tijera. ¿A qué cree que se refiere eso? A que traen una
ligadura generacional y son iguales. Entonces necesitamos saber y poder identificar si tenemos ligaduras en nuestra vida. ¿Cuántos pueden identificar una ligadura en su vida? ¿Sí? ¿Ah? Hay ligaduras y no ligaduras precisamente que incluso nosotros las hubiésemos buscado, porque nosotros traemos cargando genéticamente a varias generaciones en nuestra vida. Porque incluso, vuelvo a decir, quizás ni conociste al abuelo o a la abuela y por ahí te enteras y te das cuenta que hasta tienen la misma forma de caminar, la misma forma, y dices, ¿pero por qué? Si ni se conocieron. Porque hay una ligadura. Sí, hay una ligadura genética, pero entonces tenemos que aprender a cortar. Entonces, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en nuestra familia? ¿Qué es un patrón repetitivo? Alcoholismo, drogadicción, divorcios, madres solteras, abortos, esterilidad, no sé. Suicidios, divorcios, abortos. ¿Qué hay? Pobreza, endeudamiento. ¿Qué hay? Eso te dice que si eso se repite en tu familia, a lo mejor no en la familia primaria en la que estás, pero traes atrás todo ese patrón repetitivo, son ligaduras que nos jalan a ese lado. Y entonces ahí viene este choque de poderes. Ya pastor nos decía, a Dios nadie le va a ganar porque Él ya ganó. Él es vencedor, o sea, y Él no tuvo que pelear nada porque Él está bien. La lucha la tenemos nosotros, pero también nosotros ya somos vencedores. Pero el asunto es que si no entendemos nuestra identidad como hijos de Dios, nosotros le vamos a ceder poderes al enemigo. ¿Sí va conmigo? ¿Sí? Entonces eso es a quién le das tu lealtad. Déjeme decirle un ejemplo claro. Por ejemplo, hay personas que pueden estar enfermas y entonces dicen, no, si es que el médico dijo que tengo tal, y pues ahí está. ¿Es una verdad o una realidad? Es una realidad, ¿no? Porque ahí está el diagnóstico, están los análisis, está eso. Pero esa no es la verdad. Es una realidad lo que está pasando, pero no es la verdad. Mi verdad es eterna. La realidad es temporal. La realidad es temporal, la verdad es eterna. Yo tengo que confiar más. Entonces, si yo no puedo confiar en Dios, que Jesús murió en la cruz y pagó por todos mis pecados y llevó todas mis enfermedades, entonces, si yo no creo eso y sigo pensando que estoy enferma, que lo que sea, entonces yo estoy dándole mi lealtad a las tinieblas en vez de a Dios. Sí, no sé si quedó claro. ¿Sí? Y entonces a veces con decisiones tan pequeñas nosotros damos nuestra lealtad. ¿Sí va conmigo? Ok, entonces necesitamos buscar que nuestra lealtad esté del lado correcto para que la voluntad de Dios se haga y romper con todas las ligaduras que tenemos del lado de las tinieblas. Oiga, pastora, pero yo ya vengo a la iglesia, ¿a poco yo tengo tinieblas en mi vida? Cuando no alcanzas a ver lo que está equivocado, sí hay tinieblas, hay entenebrecimiento de tu mente, de tu espíritu, no alcanza a ver con claridad. Necesitamos saber que la luz de Cristo tiene que resplandecer, y cuando la luz de Cristo resplandece en nosotros, lo que hace es exhibir el pecado.
exhibir una condición equivocada y te la saca a la luz y dices, ya lo veo. Pero entonces ahora tú tienes la determinación de a quién sirves. ¿Obedezco a Dios o obedezco al diablo? ¿No? Porque en la mañana decíamos, si yo no camino en la verdad, camino en la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? O sea, si no sirvo a Dios, ¿a quién sirvo? Pastor, pero es que no fue tanto, nomás es un poquitito, es un pecadito, no le hago mal a nadie. Dale tantito chance al enemigo y vas a ver los estragos que hace en tu vida. De nuevo, cautivar. Las escrituras nos hablan de esta realidad. En Efesios 6, todos conocemos el pasaje del verso 10, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra comunión con el Espíritu Santo lo que hace es revitalizar el poder de Dios en nuestro interior, para que nosotros no tan solo podamos resistir. Mire, la escritura dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pero ¿cuántas veces el Hijo de Dios, por decirlo de esta manera, el cristiano, se la vive resistiendo en lugar de ir avanzando? Se la vive resistiendo simplemente en su propia vida, sigue lidiando con su propia alma, no avanza en su alma. Le sigue ganando su voluntad, le sigue ganando a veces sus emociones. Si no es sus emociones, a veces le gana sus razonamientos. Si no son sus razonamientos, le gana su carne. Y ya vimos que manifiestas son las obras de la carne. Entonces, no se trata de resistir, se trata de que tú ejerzas dominio sobre ti mismo. Amén. Si tú no puedes tener dominio sobre tu propia alma, sobre tu propia carne, entonces el enemigo va a venir y te va a zarandear cuantas veces quiera. Tú vas a seguir atado al mundo. Dice la escritura que no amemos al mundo. ¿Qué es lo que se mueve en este mundo? Una atmósfera de tinieblas. ¿Sí es aquí? ¿Alguna vez he entrado a un lugar? Por ejemplo, hay mercados. La mayoría de los mercados tienen una zona dedicada a vender productos de santería, de hechicería, de la muerte, que de santa no tiene nada, es una maldita muerte, es lo que es, porque es una maldición. Pero hay gente que no le llama ni siquiera como debe de ser, porque le tiene miedo a la muerte. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Si ya está vencida, Jesús la venció. Pero hay hijos de Dios que le tienen miedo a la muerte, cosa curiosa. Entonces, Señor, y tú entras a ese lugar y sientes hasta frío. ¿Sí le ha pasado eso? Hay atmósferas. Entonces, hay atmósferas de tinieblas. Hay lugares, si de repente nos toca pasar, yo no sé si aquí en Tlaxcala o aquí donde viven ustedes haya una zona de tolerancia, por ejemplo, que le llaman, donde se mueve la prostitución, las drogas, los borrachos, los antros y todo eso. Usted llega, pasa, como hijo de Dios, usted puede percibir en el ámbito del espíritu. ¿Le ha pasado eso o no? Si no le ha pasado, a lo mejor es porque usted sigue siendo de ellos. Entonces sí, ok. El punto es, entonces las escrituras nos dicen, porque ya vamos hacia el final de lo que les queremos. ¿Cuántos quieren? No, sí, aparte de romper, pregúntale al que está a tu lado: ¿tienes algo que romper? Pero no a mí, Leo. Ok. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, lo mismo que logró con Adán y Eva, es obvio que va a buscar hacerlo contigo. Tú vienes aquí, tú das por hecho de que porque estás aquí a ti no te va a atacar. Eso es una mentira. Al contrario, entre más quieras de Dios, más te conviertes en un blanco. Entonces, hay muchos que dicen:
Pastor, yo no le entro a nada de guerra espiritual porque yo no quiero problemas con el diablo. Te voy a decir una verdad, desde el momento que te convertiste ya estás en guerra. Así es que ni le busques. Por eso decimos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Sí está aquí conmigo? Entonces, esta es una realidad. El enemigo nos acecha. Dice que anda como león rugiente. No es un león, anda como león. El único león es el león de la tribu de Judá, ya lo sabemos. Amén, que es Jesucristo. Entonces, sí, ayer busca hacer la lucha. El asunto es que, ¿por qué él sigue haciendo caer a los hijos de Dios? Con Adán y Eva tú puedes decir, bueno, es que Adán y Eva, sí, tenían una conexión con Dios, pero quiero decirte esto, que en el huerto del Edén Dios se paseaba con ellos, no estaba en ellos. ¿Sí está aquí? Dile al que está a tu lado, tú tienes a Dios morando dentro de ti. Ahora, a ver, dele, ¿cómo podemos decirlo? Ay, no. Cálmate, hija. Dele valor o la magnitud correspondiente a las palabras. Yo tengo a Dios morando dentro de mí. Y piensa lo que estás diciendo. El Dios creador del universo. Todo lo que tú ves, si alguna vez has ido a esos lugares donde puedes ver con un gran microscopio, ¿cómo se le llama? Telescopio. Y ves todo el universo y ves eso y dices tú, wow, el Dios que mora dentro de mí creó todas estas cosas. ¿Te has puesto a meditar en eso? Dime tú. Si nada hay imposible para Dios, si Dios está en ti, ¿hay algo imposible para ti? ¿Qué tienes que usar para que se haga una realidad? Creer. Fe. A veces tienes más fe en enfermarte que en ser sano. En el diagnóstico del médico. En el diagnóstico del médico a veces se le cree más al médico que a lo que Dios ya ha dicho que puede hacer por ti y por mí. Y Dios está arriba de cualquier diagnóstico. Arriba de cualquier diagnóstico. Entonces esa es la parte. El enemigo siempre va a querer aprisionarnos, siempre va a querer tenernos atados con alguna ligadura. Ahora, si tú no sueltas, no perdonas, si hay amargura, si hay resentimiento en tu corazón, eso sigue siendo una atadura. Te sigues atando a algo que no te deja avanzar para que seas verdaderamente libre. Ajá. Entonces, las escrituras nos dicen, bien, no tenemos lucha contra carne ni sangre, Así es. sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Oye, bien, ya la palabra de Dios ya nos define cuál es nuestra lucha y contra quién. Si Jesús derrotó al diablo y yo estoy en Cristo, entonces yo tengo autoridad sobre el diablo, ¿sí o no? Ok. Si yo no puedo creer eso, entonces siempre voy a tener un pretexto válido de por qué vivo como vivo. ¿Por qué hago lo que hago? O por qué hago lo que hago. Sería un justificante fabuloso para aquel que no quiere cambiar. Y en la mañana Pastor Leti les hablaba respecto a ser transformados. Si no empiezas por que tu mente sea transformada por la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene todo el poder para quitar tu antigua forma de pensar, porque cuando habla de transformación de la mente, lo que Dios está diciendo es, yo voy a quitar esa forma antigua de pensar, esa vieja naturaleza que te movía. Te lo voy a decir como dice la escritura, lo que tú piensas es lo que tú eres. ¿Cuántos lo han leído? Tal es su pensamiento, tal es en su corazón.
Si tú aprendes a renovar tu mente con la palabra de Dios, tu mente empieza a ocupar el lugar correcto y empiezas a usar, tu mente está en tu alma. Cada vez que el enemigo venga, siempre va a venir a atacarte a tu mente. Va a venir, ese es el área de batalla de todo ser humano. Vino y le dijo a Eva, le habló. Su mente, en lugar de haber respondido correctamente, todavía no había caído. No tenía ni siquiera por qué estar platicando con la serpiente, era obvio. Sin embargo, vemos que sí le hizo caso. Cayó en la trampa, vas a ser como Dios. Ya eran como Dios, no tenía necesidad. ¿Sí va conmigo? Entonces, el punto es, yo ya sé contra qué tengo lucha. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Si yo entiendo que puedo ejercer dominio propio sobre mi alma, yo automáticamente anulo todo el poder de mi alma y se lo cedo a mi espíritu. Y cuando viene el enemigo, Jesús lo dijo de esta manera: el enemigo viene contra mí, pero no tiene nada en mí. ¿Por qué no podía con él? Porque Jesús se movía en el espíritu. Si nosotros dejamos que nuestro espíritu, donde mora el Espíritu de Dios, salga al frente ante cualquier circunstancia, así sea el mismísimo diablo, tú tienes el poder de reprenderlo y echarlo fuera. Así es. ¿Sí está aquí? Tienen que estar plenamente convencidos de esta situación. Tenemos que entender nuestra posición en Cristo. Imagínense, a Dios se le ocurre decir una locura. Dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oiga, pero yo te veo aquí. ¿Ya entendió? Ahora, si tú estás sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales, ¿de dónde viene tu poder? ¿De arriba o de abajo? Entonces una buena pregunta es, ¿por qué te gana luego tu propia alma? ¿Por qué te gana tu propia carne? ¿Le crees o no le crees a Dios? Porque si no, entonces nosotros pudiéramos decir, a ver, Señor, entonces eso se refiere para cuando yo muera y esté contigo, ¿o es ahora? Tenemos que aprender a vivir, voy a decirlo de esa manera, como Dios ya nos ve. Amén. Si Él dice que yo estoy sentado en lugares celestiales, yo estoy ahí. Camino en este planeta Tierra, pero mi conexión está directamente con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios resulta que mora en mí. Y cuando yo oro, yo puedo orar y decirle gracias, Dios, porque vives dentro de mí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Señor, gracias porque estás conmigo. ¿Sí o no? Sí. Cuando tú empiezas a entender quién eres, te mueves en el diseño correcto, en el diseño del Espíritu. Y entonces el enemigo no tiene poder sobre ti. Él siempre va a apelar a tu ignorancia espiritual. Él siempre va a apelar a buscar cualquier cosa en tu alma donde él se pueda agarrar. ¿Por qué le ganó a Eva? Es que Dios no quiere que sean como Dios. A ellos se les olvidó que ellos fueron hechos a imagen. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Empieza a mirarte como eres. Amén. Porque si tú no lo haces así, el enemigo va a lograr cautivarte de nuevo. Es más, ¿qué áreas de tu vida, en qué áreas él sigue teniendo control de ti? El enemigo, estoy hablando del enemigo. Y si tiene control de ti, es ¿por qué lo tiene? ¿Porque Dios lo permite o porque tú quieres? No te hagas. ¿Cómo vas a avanzar? Mire,
le voy a decir cuál es la intención de hablarle de estos temas y de lo que hemos estado compartiendo. Es, si el Espíritu Santo se está moviendo en esta casa, amén, ¿cómo vas a lograr que ese avivamiento siga avanzando, se siga encendiendo el fuego del Espíritu Santo si tú no quieres ocupar tu lugar como te corresponde? ¿Por qué los grandes avivamientos del Espíritu terminan apagándose? Porque no entienden dos cosas. Una, no entienden identidad, y dos, no entienden para qué es el avivamiento. Si el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿cuál es la intención de que Él venga a tu vida? Ah, pastor, es para que me dé todo lo que yo quiero y necesito. ¿Es para eso? Muchos cristianos tienen esa idea. Tienen mentalidad de religión. Tienen un Dios al cual nada más lo usan para dame, dame, dame y sigue dándome. ¿Cierto o no? Son como las sanguijuelas. Eso dicen los proverbios, ¿no? Entonces, déjame decirles como las ovejas. Espérame, dame. Bueno, ok. Entonces, entiende esta posición. Si yo no sé quién soy en Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, no lo voy a valorar. El precio del avivamiento Jesús lo pagó. Porque después de que parte Jesús, la instrucción para sus discípulos es la promesa del Padre. ¿Cuál era la idea de que viniera el Espíritu Santo? Para avivarlos, para que caminaran empoderados, sus vidas fueran transformadas y extendieran el reino. Así es. Así de sencillo. Pero si tú no quieres cambiar en un área de tu vida, porque esa es la verdad, tú no puedes decir yo no puedo, eso es una mentira. Mejor di que no quieres. Ahora, pudiera creerte que no puedes si en ese aspecto de tu vida tú tienes una atadura demoníaca, y entonces habría que liberarte. ¿Cuántos necesitan ser liberados? ¿Se vale pedir ayuda? Sí. La liberación, es más, tú puedes hacértela tú mismo, porque el poderoso vive dentro de ti. Tu problema no está dentro de ti, tu problema está en tu alma o en tu carne. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer para ser libre es reconocer que tienes un problema. Como los alcohólicos. Mientras tú no reconozcas, es que, pastor, yo no sé, todas las noches le digo a Dios, Señor, esta noche no te voy a fallar, hoy no voy a ver pornografía. Y te esperas a que se duerma la esposa, los hijos, todos, y te vas directamente a tu lugar oscuro para ver pornografía. Estoy poniendo un ejemplo que a muchos les pasa, y muchas, porque esto ya no es nada más de hombres. Lo que hay detrás de esta situación de pornografía es un espíritu de lascivia, de lujuria, que lo leímos ahí. Es una obra de la carne. Entonces, cuando tú no puedes con algo, lo primero que tienes que hacer es reconocer: tengo este problema, Señor. Soy honesto contigo. Y te voy a decir algo más, Dios. Tú sabes que me gusta. ¿Sí me entiende? Pero ahora sé que esto me va a producir muerte. Soy esclavo de ello. Hoy decido arrepentirme, renunciar y romper con este espíritu de lascivia. Lo que tú no rompas en tu vida espiritual, eso es lo que te va a terminar matando. Traducción en la Biblia: un poco de levadura leuda toda la masa.
¿Por qué hay hijos de Dios que debiendo de ser libres, avivados por el Espíritu Santo, son esclavos? Puse el ejemplo de la pornografía, pero ¿cuántos tienen problemas con la ira? La ira. Vas en tu auto, vas en tu moto, vas a pie, alguien se te atraviesa y lo primero que haces es echarle bronca. Y podemos hacer una gran lista de todas aquellas cosas. Bueno, ¿cuántos de ustedes son presos del odio? Tú dices, no, pues yo no odio a nadie, pero no perdonas a la persona que te hace algo, que es lo mismo. ¿Sí están entendiendo este asunto? Tú tienes que ser libre y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, ya sé que tengo luchas. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay jueces. Te voy a decir una cosa: los hijos de Dios, sus luchas son contra la categoría más chafa de los demonios, las huestes. Ni siquiera es meterte contra un principado, contra una potestad, un gobernador, es otro rollo. Nuestra lucha es contra los demonios más chafas, los más pequeños. Que nosotros en Cristo, si tenemos poder para atar y desatar lo que se mueve en la tierra, así como en el cielo, y al revés, podemos desatar del cielo también en la tierra, nosotros tenemos autoridad porque Jesucristo dijo que lo podemos hacer. Cuando tú identificas algo en tu propia vida, tienes que atar ese espíritu y renunciar a él y echarlo fuera de tu vida. Si tú no puedes, entonces vienes con los pastores y ellos van a sacar un gran bat. Ah, no, ¿verdad? Y te van a liberar. Y te vas a ir libre porque te vas a ir libre. El problema es, ¿quieres ser libre? Porque cada vez que venga el Espíritu Santo a tu vida, te va a producir gozo, te va a tocar. Oraron los pastores, puedes recibir una palabra profética, pero saliendo de este lugar no se cumplen las cosas porque tú mismo hay un área en tu vida donde tú no has querido renunciar. Tienes una atadura en el alma. Se dice que hay choque de poderes. ¿Por qué es un choque de poderes? Porque los hijos de Dios a veces exaltan más el poder del diablo que de Dios. No debiera de haber un choque de poderes. Nosotros estamos en la posición de que somos más que vencedores. Eso dice la palabra de Dios. Yo le creo a Dios. Si Él dice que yo soy más que vencedor, que yo todo lo puedo con Cristo, así es. Amén. Si Él dice que estoy sentado en lugares celestiales, yo tengo toda la autoridad del cielo que me respalda. Amén. Entonces, debemos de empezar a ponernos en la posición en la que Dios nos ve. Jesús pagó un gran precio para que tú y yo recuperáramos no tan solo el reino, sino la autoridad y el dominio. Amén. Entonces, si en tu propia casa no ejerces dominio, no estoy diciendo de que llegues y mangonees a tu esposo, no seas así, mujer. No. Lo que te estoy diciendo, cuando hablamos de dominio, te estoy hablando en la esfera de lo que es espiritual. ¿Sí está aquí? Cambie su atmósfera en su casa. Busque que Jesucristo se mueva en su hogar. Amén. Si es necesario, algunas veces yo me acuerdo cuando empezó a salir la situación de los teléfonos y la televisión, hace muchos años. Discúlpeme, soy joven y guapo todavía, ¿no? Pero decían, es que la tele es del diablo. No es cierto. El diablo lo traes tú. ¿Qué tiene la culpa el aparato? Sí. Pero si te es tropiezo la tele, pues no compres tele o sácala de tu casa y punto y se acabó. Pero no es la tele, eres tú. Dile que está a tu lado, eres tú. ¿No? ¿Quién tiene el control? Tú tienes el control. Tú decides qué ves y qué no ves. O si la ves. Sí, así de sencillo, ¿no? Igual con el aparatito llamado celular. Ese aparatito es una gran bendición si lo usas correctamente. Pero ¿cuántos
son esclavos de ese aparatito. No leen la Biblia, están enterados de todos los chismes de todo el mundo, pero no tienen tiempo para Dios. ¿Cómo pues vas a lograr vencer a tu enemigo? Porque ese sí es nuestro enemigo, es el enemigo de nuestras almas. Dios nos ha empoderado para que nosotros no tan solo lo echemos fuera, sino, dice la Escritura, que el enemigo está bajo nuestros pies. ¿Está o no? Entonces, yo debo de creerle a Dios. Pero cuando el enemigo venga contra mí, él no debe de hallar nada de donde se pueda agarrar. ¿Qué hay en tu vida donde él todavía se puede agarrar? Salud. ¿Qué hay en tu vida? Tú tienes que empezar a examinar tu corazón y a decir: Señor, yo quiero ser honesto contigo. Hay estas cosas en mi vida que no me han dejado avanzar. Tengo años congregándome y sigo igual, cayendo en los mismos errores. ¿Por qué no avanzo? Viene el Espíritu Santo y me toca, lloro, siento el gozo, siento una paz, pero sigo igual. ¿Qué está pasando? La idea, lo que Dios quiere decirte hoy es tiempo de que empieces a ejercer dominio sobre ti. ¿Sí estás aquí? Que empieces a ejercer dominio propio. Empieza por gobernarte a ti. Es tu decisión, es indiscutible. Tú decides qué tanto vas a avanzar en tu relación con Dios. Imagínate, puede ser que vengan los mejores profetas que haya aquí en el planeta Tierra y vengan y te digan: y Dios te ha escogido para que seas un profeta a las naciones. Y pasaron 5 años y tú sigues sentado en la silla y tú dices: este era un falso profeta, porque no se ha cumplido. No te equivoques, el problema eres tú. ¿Si estás aquí? Si tú no avanzas, es porque tú no has querido avanzar. Es el tiempo para que tú tomes aquello que Jesús ganó, y lo ganó a un gran precio, para que tú camines en esa libertad y sigas avanzando en aquello para lo cual Él te diseñó. Amén. No sé si liberarlos a todos. Ahora, queda claro que es lo que tú quieras. Va a suceder lo que tú quieras que suceda. Si tú quieres ser libre, vas a ser libre. Pero si no quieres soltar cualquier cosa, algún pecado, alguna ligadura, entonces pues no va a suceder eso. Necesitamos avanzar nosotros, pero es tu decisión si quieres soltar aquello. A veces las ligaduras del alma están tan arraigadas porque ya se han llevado por tantos años que se ha convertido en una práctica diaria, en parte de la personalidad. Cuando necesitamos soltar, porque si nuestro corazón sigue empecinado en decir: sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero es que es bien difícil. Sí, ya sé, pero es que no puedo. Sí, ya sé. Pues entonces, si dices no puedo, pues no puedes, tienes razón. Pero ¿por qué dice entonces la palabra que todo lo puedes en Cristo? Todo lo puedes. Pero entonces decimos y le damos más peso a lo negativo. Le damos más valor incluso al enemigo de nuestras almas, al demonio, le damos más peso que lo que Dios ha dicho.
¿Por qué le creemos más a esa parte? Por eso decimos: es que no puedo cambiar, es que no puedo quitarme esto, no puedo quitar este pecado, no puedo quitarme esta actitud, no puedo quitármelo. ¿Por qué? Porque en realidad no es que no puedas, es que no quieres. Es que no quieres soltar. Y el reto, mis amados, para ustedes es solamente pase aquí al frente el que quiera soltar.